En la víspera de nuestro compromiso, el primer amor de Gabriel regresó, sin dudarlo, rompió conmigo. Estela, nunca podría enamorarme de un reemplazo. Mientras ella esté ahí, tú ya has perdido. No discutí ni armé una escena. Hice mis maletas durante la noche y me fui de su casa. Me bloqueó el paso y exigió, ¿de verdad no sientes ni la más mínima reacción emocional hacia mí? No fue hasta que el collar que llevaba al cuello se rompió que finalmente me derrumbé y lloré. Él recogió la foto que había caído de dentro, solo para ver que el hombre en ella tenía rasgos sorprendentemente similares a los suyos. Me sequé las lágrimas y le respondí, ¿por qué, Gabriel, tú también eres un reemplazo? Capítulo 1. Cuando Gabriel me propuso matrimonio, su primer amor, Julia, irrumpió por la puerta. Por coincidencia, llevaba un vestido en la misma gama de colores que el mío. Aún más casualmente, se parecía un poco a mí. Entró rápidamente, tomó una copa de vino de la mesa y se la lanzó a Gabriel. Gabriel, tienes cara para todo. Decías que me amabas, ¿y ahora le propones matrimonio a otra mujer? ¿Y encima te esfuerzas en asquearme buscando una imitación barata como reemplazo? ¿Qué demonios te pasa? Dijiste que mientras yo volviera, siempre estarías esperándome. ¿Así cumples tus promesas? Cuando terminó de hablar, el rostro brillante y llamativo de Julia ya estaba cubierto de lágrimas. Gabriel no esquivó la copa, rozó su ceja, dejándole un corte. Finos hilos de sangre rojo brillante descendían por su rostro, inquietantemente vívidos. Mi corazón tembló. Mis dedos se fueron cerrando lentamente mientras lo miraba en silencio. Gabriel parecía evitar deliberadamente mi mirada. No dijo nada, solo miró a Julia y la dejó desahogarse. La dejó destruir cada una de las decoraciones románticas cuidadosamente preparadas en la habitación. Alguien intentó avanzar para detenerla, pero tras una breve pausa, Gabriel los detuvo. Déjenla, yo soy quien le ha fallado. Pero en sus ojos no había culpa, solo una indulgencia profunda. Después de destrozarlo todo, Julia salió corriendo llorando. En mi corazón, conté en silencio, 1 segundo, 2 segundos. Cuando llegué al tercer segundo, Gabriel salió tras ella. Capítulo 2. La habitación quedó en completo silencio. Todos dirigieron sus miradas hacia mí. Algunos me miraban con lástima, otros con una satisfacción maliciosa, y más aún con burla. Yo permanecí sentada en el sofá, en silencio. Poco a poco, los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud. Si Estela tuviera algo de sentido común, se apartaría por sí sola. Desde el principio no era más que un reemplazo. Ahora que Julia ha vuelto, ¿qué lugar le queda? Estela está obsesionada con Gabriel, totalmente pagafantas. Incluso si un mosquito le picara la cara, se preocuparía durante días. ¿Tú crees que realmente rompería con él? ¿No lo dijo el propio Gabriel cuando estaba borracho? Si no fuera por su cara, ni siquiera la miraría. No tiene padres, ni respaldo alguno. 5 años con Gabriel, ¿no fue solo por el dinero? ¿Romper? Por favor. Apuesto 10,000 a que no lo hará. Se aferrará a él como una sanguijuela y no lo soltará jamás. Capítulo 03. Cuando Gabriel volvió, ya llevaba una tirita pegada en la ceja. Fruncí ligeramente el ceño. Bajé la mirada y vi el pintalabios que no se había limpiado bien de sus labios. Y también sus manos entrelazadas con las de Julia. La tomó de la mano y se acercó a mí. En sus ojos había lucha, pero más alivio que otra cosa. Estela, es imposible que me enamore de un reemplazo, ¿sabes? Con solo que ella esté ahí, tú ya has perdido. Lo miré en silencio, con esa herida en el rostro, y pregunté, ¿te duele? El rabillo de mis ojos se enrojeció levemente. Él se quedó atónito, desvió la mirada, evitando mi preocupación, y también dictó sentencia sobre nuestra relación. Estela, eres fuerte y valiente. Sin mí, estarás bien. Pero Julia es frágil y digna de lástima. Sin mí, no puede. Ya lo has visto. Solo te tomé como un sustituto. Levanté un poco los párpados y lo miré con calma. ¿Quieres romper? Él abrazó con más fuerza a Julia, y en sus labios apareció una leve sonrisa. Julia y yo tenemos más de 10 años de historia. Compartimos los recuerdos más hermosos. Ahora que ha vuelto, nadie puede compararse con ella. Observé cómo miraba a otra persona con esos ojos llenos de afecto. Sus cejas y su mirada estaban marcadas por la herida. Al mirarlo bien, ya ni siquiera se parecía tanto. Además, él nunca besaría a otra mujer. Nunca traería a otra mujer para repugnarme. Nunca me haría pasar vergüenza en una situación así. Presioné ligeramente el pecho. Dolía un poco. Está bien. Entonces rompamos. Me levanté. Les deseo felicidad. ¿Qué quieres decir? Gabriel parecía pensar que había oído mal, frunciendo el ceño. ¿Así que aceptas? Asentí.
¿No es este el resultado que querías? Parecía convencido de que yo armaría un escándalo, perdería el control, para demostrar que no podía dejarlo ir. Siguió probando. Estela, deja de esforzarte conmigo. No me gusta ese juego de acercarse para luego alejarse. Sonreí y suspiré. Gabriel, por mucho que se parezca, no es él, ¿verdad? Él pensó que me refería a la comparación entre Julia y yo, y se mostró bastante complacido. Para mí, Julia es única, tiene mi preferencia absoluta. Bajé la mirada. Yo también fui, en su momento, la única de alguien. Temí que al segundo siguiente las lágrimas brotaran. Así que reprimí mis emociones y caminé hacia la puerta. Gabriel se detuvo un momento y volvió a llamarme. Estela, tú. Me detuve. ¿Qué pasa? Apretó los labios, como si quisiera ver en mi rostro tristeza o dolor por él, pero desde el principio hasta el final, me mantuve tranquila. ¿No vas a terminar ya, Julia? Con lágrimas en los ojos, se quejó enfadada. Gabriel, ¿no será que no puedes dejar a esta imitación barata? Al segundo siguiente, escuché la risa burlona de Gabriel. ¿Estás celosa? ¿No sabes a quién quiero más? Retiré la mirada y me fui con paso firme. En el instante en que cerré la puerta, alguien preguntó, Gabriel, Estela tiene una estabilidad emocional impresionante. ¿No estaba locamente enamorada de ti después de 5 años juntos? ¿Y ahora rompe sin más? ¿No será que está preparando algún gran movimiento? Lo pensé un momento y regresé. Los ojos de Gabriel se iluminaron al instante, con una sonrisa sarcástica en el rabillo. Estela, deja de insistir sin sentido. Yo, lo interrumpí. Me quité el anillo que él me había puesto antes y se lo metí en la mano. Algo inútil, no lo quiero. Se quedó paralizado por un instante, con los labios entreabiertos. Me di la vuelta y me fui, bloqueando todos sus contactos. Después de todo, ya no se parecía a él. Para mí, ya no tenía ningún valor. Capítulo 04. Al salir, recibí un mensaje provocador de Julia. Estela, no eres más que un reemplazo. No intentes hacerte la víctima con Gabriel usando esa jugada de retirarte para avanzar. Esa táctica yo ya la dejé hace tiempo. Sin expresión alguna, metí ese número en la lista negra. Ella no sabía que, para mí, Gabriel también era solo un sustituto. Sus cejas y sus ojos se parecían muchísimo a como imaginaba que Oliver habría crecido. En realidad, al principio sí me sentía culpable. Así que incluso si quería una estrella del cielo, haría lo imposible por alcanzársela. Especialmente temía que su rostro se lastimara. Por eso lo cuidaba con sumo cuidado, tratándolo como si fuera otra persona, compensando así mis propios arrepentimientos. A sus amigos no les agradaba. Siempre hablaban mal de mí a mis espaldas, pero yo no les daba ninguna importancia. Incluso deseaba que Gabriel me tratara peor. Así no tendría esa sensación de culpa. Una vez, después de beber demasiado, fui a recogerlo y lo vi abrazando su teléfono mientras llamaba, Julia, a la foto que tenía dentro. Me sujetó la barbilla y dijo entrecortadamente, Estela, ella no puede compararse contigo. Entonces lo entendí, él tampoco me amaba. Nadie era mejor que el otro, solo que lo envidiaba un poco. Él había esperado y finalmente encontró a la persona que quería, y la persona a la que yo esperaba, ya había muerto. Ni siquiera dejó un cuerpo. Capítulo 05. Quería volver a verlo. Mientras recogía mis cosas, al girarme choqué con la mesa de centro y del estante inferior cayó un collar. Lo recogí. Era de esos antiguos y algo pasados de moda, con un colgante redondo. Lo abrí. Dentro había una foto muy pequeña. Una chica tranquila apoyada junto a un chico de postura despreocupada. 18 años. Parecía que hubiera sido ayer. Sin embargo, ya habían pasado 10 años. Lo guardé en silencio y me lo puse al cuello. Cuando llegué al cementerio de mis padres, dejé flores, quemé papel ritual y dije algunas palabras. Luego, conteniendo la amargura, me moví hacia un lado. Allí estaba el nombre de Oliver. Era la tumba que yo había construido para él, porque después de su muerte no podía tener una lápida, para proteger a su familia. Pero yo no tenía miedo, no quería olvidarlo. Además, en mi familia solo quedaba yo. Incluso deseaba que alguien viniera y me llevara con ellos. Así podría reunirme con todos. Le serví una copa de licor y brindé hacia el aire, pero cuando hablé, mi voz salió entrecortada. Oliver, he venido, año tras año, ya han pasado 8 desde que te fuiste. He seguido lo que me dijiste durante 8 años, ¿no es impresionante? Me sequé las lágrimas con la mano y acaricié suavemente el nombre grabado en la lápida. Si ya soy tan fuerte, ¿podrías volver a verme sea una vez? Pero la única respuesta fueron los sonidos lejanos de los insectos. Capítulo 06. Me quedé unos días en mi ciudad natal. Aquella noche, recibí una foto enviada por un amigo de Gabriel.
Julia se apoyaba en él de forma dulce, como un pajarito. Gabriel le levantaba la barbilla, en una postura ambigua y cargada de insinuación. Lo que pasaría después era más que evidente. Inmediatamente apareció un mensaje de voz, con el tono burlón de Gabriel. Estela, ¿quién es esa? No sentí ni la más mínima emoción. Con calma, borré todos los contactos de los amigos de Gabriel de mi teléfono. Luego me acurruqué en el sofá, aspirando suavemente por la nariz. Oliver, te extraño tanto. Espérame. Sí, cuando termine lo que tengo que hacer, volveré a casa a quedarme contigo, ¿de acuerdo? Pero no esperaba que, al regresar, vería a Gabriel. Estaba apoyado en la puerta de mi casa, con medio cigarrillo entre los dedos, brillando y apagándose tenuemente. A contraluz, su rostro quedaba cubierto por una capa de sombra. Al verme, apagó el cigarrillo y caminó hacia mí con sus largas piernas. ¿Te crees muy lista ahora? ¿Me bloqueaste? Pero en su tono parecía haber un leve orgullo y satisfacción, como si pensara que eso era una muestra de celos por mi parte. Retrocedí 2 pasos, pero él volvió a bloquearme el paso. ¿De qué te escondes? ¿Acaso te voy a comer? No sabía qué significaba que viniera a buscarme. Fruncí ligeramente el ceño. Gabriel, ya hemos terminado. Ajá, ¿y estos días dónde te escondiste a llorar? Su tono era burlón, como si no creyera que yo pudiera estar tan tranquila, convencido de que yo, que lo amaba con locura, no podría soltarlo fácilmente. Encima borraste a todos, vaya carácter te ha salido, ¿no? Cuando su mano estaba a punto de tocar mi cara, giré la cabeza para esquivarlo. Tal vez mi rechazo lo incomodó, porque de repente dio un paso adelante y me encerró entre la pared y su cuerpo. Una presión abrumadora. Sonreí en silencio. Gabriel, ¿te gusta buscar a tus ex? ¿Es tu pasatiempo? Se quedó un momento sorprendido y luego frunció el ceño. Estela, estuvimos juntos 5 años. ¿Cómo puedes estar tan indiferente después de romper? Me pareció extraño. ¿Acaso él lo estaba pasando mal tras la ruptura? ¿No estabas loca por esta cara mía? Mírala. Estoy herido. ¿Cómo es que no tienes ni la más mínima reacción? Porque, Gabriel, ya no te pareces a él. Al verme callada, empezó a molestarse. Todos estos años he sido bastante bueno contigo, ¿no? ¿Y esa cara qué significa? Joder, hasta criando un perro se encariña uno. Ser bueno conmigo era no poder ni siquiera terminar antes. ¿Y traer a otra mujer para humillarme? Era filtrar deliberadamente la noticia de que me iba a proponer matrimonio, esperando que 2 mujeres pelearan por él. Levanté la cabeza, lo miré a los ojos y sonreí levemente. Gabriel, ¿Julia sabe que has venido a buscarme? Se quedó atónito por un instante. Aproveché para agacharme y liberarme de su control. Avancé, pero su largo brazo volvió a detenerme. Bajó la voz. Estela, cada vez que me miras, tengo la ilusión de que no estás mirándome a mí, sino a otra persona. Dime, ¿lo que te gusta es esta cara, o soy yo? Capítulo 07. Sí, aparte de su rostro, nunca lo amé. La única persona que he amado es Oliver. A los 12 años, mi madre se volvió a casar con el padre de Oliver. Oliver era 1 año mayor que yo. Tenía un aspecto limpio y luminoso, el típico chico de piel clara y rostro fresco. Cuando mi madre y yo nos mudamos a su casa, él sonrió cálidamente bajo la luz del sol y me revolvió el cabello. Bienvenida, pequeña Estela, a nuestra casa. Tu hermano siempre te protegerá. Esos fueron los 3 años más felices de mi vida. Tenía padre, madre y un hermano. De verdad, era maravilloso. Pero el destino nunca deja de jugar con las personas. Mis padres, al volver de trabajar de madrugada, fueron asesinados. Les robaron el coche. Más tarde, el caso se resolvió. Fue obra de una banda de narcotraficantes que ya había huido al extranjero. Y mis padres nunca volvieron. Aquel fue el verano más oscuro en la vida de Oliver y la mía. De repente, perdimos a las 2 personas más importantes. Después de los funerales, Oliver pareció crecer de la noche a la mañana. En aquel entonces, yo estaba aterrorizada. No sabía qué hacer. Si regresaba, no había nadie que me quisiera. Y Oliver y yo no teníamos lazos de sangre. Él no tenía motivo para quedarse conmigo. Mientras me consumía en la angustia, Oliver abrió la puerta de mi habitación. Me secó las lágrimas. Se sentó junto a mi cama y me abrazó suavemente. Pequeña Estela, no tengas miedo. Tu hermano sigue aquí. Lloré desconsoladamente en sus brazos. Hermano, no me abandones. No te abandonaré. Así, los 2 empezamos a vivir dependiendo el uno del otro. Aquellos días fueron increíblemente duros. Él, a la fuerza, dejó de ser ese chico de aspecto delicado y se convirtió en un hombre maduro. Trabajaba sin importarle su vida, aceptando todo tipo de trabajos peligrosos. Yo dejaba la luz encendida cada noche en casa,
esperando su regreso. Varias veces me quedé haciendo ejercicios hasta la madrugada y no aguanté. Cuando despertaba por la mañana, ya estaba acostada en la cama, y cuando salía, el desayuno ya estaba preparado. Él me hacía señas. Ven rápido a probarlo. Tu hermano ha hecho algo nuevo. Come más, engorda un poco, te verás mejor. Entonces me di cuenta de que, poco a poco, ambos habíamos crecido, y cuando lo enfrentaba, ya había timidez, y un latido distinto en mi corazón. Lo oculté muy bien, él no lo sabía. Capítulo 08. En el último semestre del último año de secundaria, él empezó a concentrarse completamente en el examen de ingreso a la universidad. Cuando terminó el examen, logró entrar, como deseaba, en la academia de policía. El día que recibió la carta de admisión, fuimos juntos al cementerio a visitar a nuestros padres. Él guardó silencio durante mucho tiempo. Al final, solo sirvió una copa de licor y la bebió en silencio. Yo sabía que tenía algo que quería hacer. Nadie podía detenerlo. Yo solo, con lágrimas en los ojos, apreté su mano y le dije que siempre estaría a su lado. El cambio en nuestros sentimientos probablemente empezó en mi último año de secundaria. Su universidad estaba en la capital de la provincia, a 4 horas en tren de nuestra pequeña ciudad, y temía que yo tuviera miedo de quedarme sola en casa. Así que pasaba noches enteras en videollamadas conmigo. Yo hacía mis tareas, y él simplemente me miraba. Cuando me estiraba para relajarme, él hablaba conmigo un poco. Siempre encontraba tiempo para volver a verme. Yo iba a la estación a recogerlo. Luego comprábamos comida juntos, cocinábamos, comíamos, veíamos televisión y paseábamos junto al río. Él me hablaba de su entrenamiento, y yo me quejaba de ese problema que no sabía resolver. Fueron esas pequeñas cosas, simples pero felices, las que tejieron el último año de mi vida antes del examen. Pero fui codiciosa. No quería ser solo su hermana. En una noche de verano, con una brisa suave, estábamos sentados en el sofá viendo la televisión. Giré la cabeza y tomé su mano. Oliver, ¿podrías no tener novia? Bajó la mirada hacia mi mano. Solo entonces noté que su mano estaba caliente, más caliente que mi propio corazón. Quiero ser. Antes de terminar, quise retirarme. Tenía miedo de que me rechazara, de que dijera que solo era su hermana. Intenté soltarme, pero él me sujetó la mano en respuesta. ¿Ser qué? Apreté los labios. Entrelazó sus dedos con los míos y me abrazó. No tiene sentido que una chica se declare primero. Yo tampoco quiero ser solo tu hermano. ¿Me darías la oportunidad de ser oficialmente tu novio? Desde entonces, no solo éramos familia, éramos amantes. Capítulo 09. Estela, habla. Gabriel alzó la voz y me sacó de mis recuerdos. Me sujetó los hombros con ambas manos, con tanta fuerza que parecía querer aplastarme. Miré la cicatriz ya formada junto a su ceja y, de repente, me resultó completamente extraño. Me solté de su agarre y hablé lentamente. Sí, Gabriel, no te amo. Tu cicatriz es horrible. Cuando te enfadas, también eres horrible. Ya no te pareces en nada a él, Gabriel. Como si hubiera oído un chiste increíble. Se quedó atónito un instante y luego torció los labios. Estela, ¿sabes qué demonios estás diciendo? Avancé sin querer seguir enredándome con él, pero volvió a agarrarme de la muñeca. Estela, acláralo. ¿Qué demonios quieres decir? Me giré y sonreí lentamente. Significa que, Gabriel, mientras tú me usabas como sustituta, yo también te usaba a ti como sustituto de otra persona. ¿Te satisface esa respuesta? Él, que hace un momento estaba indignado, se quedó rígido. Incluso sentí que su mano temblaba ligeramente al sujetarme. Cuando estaba a punto de soltarme, de repente Julia apareció por detrás y me dio una bofetada. Usó toda su fuerza. Sentí el ardor en la cara. Estela, ¿no te da vergüenza seducir al novio de otra? ¡Qué asco das! Su mirada hacia mí estaba llena de desprecio y malicia. ¿Crees que porque te pareces un poco a mí puedes subir de posición? No eres más que una imitación mediocre. Te advierto, no intentes meterte con Ain. Antes de que terminara, le devolví la bofetada con toda mi fuerza. Al mismo tiempo, también abofeteé a Gabriel. Controla a tu mujer, que no ande ladrando por todas partes. Julia no esperaba que la golpeara. Me miró atónita y luego empezó a gritar. Estela, te voy a matar. Cuando intentó lanzarse sobre mí, Gabriel la sujetó por la cintura. Julia lo miró con lágrimas en los ojos. Gabriel, ¿qué estás haciendo? Me acerqué y le sujeté la barbilla con fuerza. Ella gritó de dolor insultándome. Me incliné hacia ella, con la mirada fría como el hielo. No me busques problemas. Ya sabes que no tengo padres. Soy una huérfana. Cuando llegue el momento, no está claro quién matará a quién. Gabriel, haz algo.
gritó entre lágrimas. Miré a Gabriel. Parecía no haber salido aún del impacto de lo que le dije sobre el sustituto. Me observaba en silencio, con una emoción que no lograba comprender. Pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Cuando metí la llave en la cerradura, escuché la voz burlona de Gabriel. Estela, ¿cuándo no te ignoré y tú no viniste corriendo detrás de mí? ¿Ahora buscas una excusa barata para marcar distancia conmigo? Dímelo tú misma, ¿crees que puedes hacerlo? Me detuve un momento y respondí, puedo hacerlo, te lo advierto, no te arrepientas. Esta vez no voy a ser blando contigo. Gabriel, ¿qué quieres decir? ¿Te gusta ella? La voz temblorosa de Julia. Abrí la puerta y entré, dejando fuera la discusión entre los dos. Capítulo 10. Desde ese día, salí oficialmente del mundo de Gabriel. Dejé de preocuparme por cualquier cosa relacionada con él. Dejé de ir a recogerlo a distintos lugares para llevarlo a casa. Dejé de repetirle una y otra vez que debía cuidarse, especialmente su rostro. Qué curioso, después de que hice todo eso, sus amigos, los mismos que me detestaban, empezaron a escribirme y llamarme uno tras otro para tantear mi actitud. Colgaba directamente. A veces, al otro lado del teléfono, se oía el sonido de Gabriel rompiendo copas de vino. Ya no me importaba. Después de terminar mi trabajo, fui de nuevo a ver al doctor Oscar. ¿Has estado tomando la medicación a tiempo últimamente? Asentí obedientemente. Sí. ¿Aún tienes tendencias a autolesionarte? Instintivamente apreté las manos y negué con la cabeza. No, hace mucho que no me hago daño. Después de la muerte de Oliver, nunca podía soñarlo. Más tarde, cuando ya no podía soportarlo, me corté el brazo con una pequeña cuchilla. Ese día, en el mareo por la pérdida de sangre, finalmente lo vi. Después de confirmar nuestra relación, tuvimos los 2 años más felices. Aquel verano, después de terminar sus trabajos, venía cada noche a recogerme al salir del mío. Y así, tomados de la mano, regresábamos juntos a casa lentamente. Más tarde, fuimos a la universidad en la misma ciudad. Después de dejarme en la escuela, me metió una tarjeta bancaria en la mano, diciéndome que no escatimara en comida, que ya estaba demasiado delgada. No quería aceptarla y se la devolví. Ya he crecido. Antes daba clases particulares y trabajé en una tienda de té con leche. Ya gané lo suficiente para la matrícula. El resto puedo cubrirlo con trabajos de medio tiempo. Sabía que él ya estaba muy cansado. No quería convertirme en su carga, pero no me hizo caso y se puso serio. ¿Por qué te comportas así conmigo? Te he mantenido tantos años. ¿Alguna vez te he considerado una carga? Negué con la cabeza. Hazme caso. Acéptalo. Tengo más formas de ganar dinero que tú. Cuando fui al cajero automático y vi el saldo, había nada menos que 100,000. Me dejó sorprendida durante mucho tiempo. Le envié un mensaje. ¿Por qué me das tanto dinero? Temo que sufras. Temo que si no estoy a tu lado no puedas cuidarte bien. No sé si será suficiente para 4 años, pero no pasa nada. Tu hermano siempre puede ganar más si no es suficiente. Dímelo. Ambos estábamos muy ocupados. Ocupados ganando dinero. Ocupados creciendo. En los raros momentos libres, yo iba a buscarlo a su escuela. Lo acompañaba en sus entrenamientos. Lo acompañaba a comer. Entre nosotros no había grandes acontecimientos dramáticos. Solo un fluir constante y tranquilo. Yo me conformaba con dejar que todo siguiera su curso, aunque en secreto deseaba poder estar con él, año tras año. Capítulo 11. Después de que Oliver terminara su segundo año de universidad, volvimos a nuestra ciudad natal para visitar a nuestros padres. Ese día, Oliver, de manera inusual, habló muy poco. Se quedó solo junto al acantilado, dejando que el viento soplara durante mucho tiempo. Yo sabía que iba a ir a cumplir una misión. Siempre había querido vengar a nuestros padres. Después de volver aquel día, me abrazó y me dijo, tienes que vivir bien, tienes que esforzarte por crecer. Apreté su mano, crecemos juntos, te esperaré, no esperes. Me acarició el cabello, su aliento junto a mi oído, con una voz contenida y pesada, no esperes. Siempre tenemos que prepararnos para lo peor. Si no regreso, debes seguir viviendo por toda nuestra familia. Somos los que más deseamos que seas feliz, que sigas adelante. Incluso si encuentras a alguien nuevo, tu hermano no te culpará. Solo quiero que haya alguien que te acompañe, alguien que se preocupe por ti. Mientras estés viva, habrá esperanza. En el momento de la despedida, levanté los brazos, conteniendo las lágrimas. No quiero desearte montañas tras montañas. Solo quiero que, incluso atravesando peligros, puedas regresar a salvo. Estela, cuando vuelva, me casaré contigo, prometió. Pero después de esa misión, nunca regresó. 3 años después,
recibí la noticia de que había muerto en acto de servicio. Un compañero suyo me encontró y me dijo que había logrado infiltrarse en el interior del enemigo, en aquel gran caso internacional de narcotráfico. Hizo detonar una bomba y murió junto con ellos. Antes de irse, me había dejado un pequeño cuaderno. Es de Oliver. Lo abrí entre lágrimas. Estela, en la vida todos tenemos una misión que cumplir. Si tengo suerte, regresaré enseguida para casarme contigo. Lloras tanto, no quiero que te arruines la cara de tanto llorar. Si no regreso, por favor, perdona mi egoísmo. Quizá este sea el destino inevitable de la vida. Recuerda, tu hermano te ama, Oliver también te ama, y más que nada desea que sigas adelante con nuestra esperanza. Sigue avanzando. Pero en este mundo, solo quedé yo, sola, ¿y acaso eso no es también una forma de sufrimiento? Después, ya no pude resistir más, y de manera despreciable usé a Gabriel como sustituto. Al ver ese rostro parecido, lograba reunir fuerzas para seguir un poco más, porque temía que, cuando llegara al otro lado, Oliver me reprochara por no haber obedecido, por no haber seguido adelante, pero debía haberlo entendido antes. Nadie puede reemplazarlo. Capítulo 12. Cuando abrí los ojos, la luz del sol atravesaba la ventana y me hería los ojos. Levanté la mano para secar la humedad de mi rostro y apreté con fuerza el collar en mi cuello. Estela, tu estado actual me preocupa más que antes, dijo el doctor Oscar. Negué con la cabeza. Estoy bien. Incluso fui yo quien tomó la iniciativa de romper con él. Ni siquiera lloré. El doctor Oscar habló con suavidad. Cuando un apoyo emocional desaparece de repente, es fácil que surjan problemas. Como médico, me alegra ver que has podido salir de esa relación poco saludable, pero aún así, te recomiendo que vayas poco a poco. Toqué la cicatriz en mi muñeca y sonreí levemente. Doctor Oscar, no se preocupe por mí. Estoy lista para empezar una nueva vida. Mentí. Esta vez había regresado con la intención de donar todos mis ahorros, arreglar lo de la casa, y luego volver a mi ciudad natal, quedarme atrapada en el pasado, y sobrevivir aferrada a las tumbas de mis padres y de Oliver. Cuando me iba, el doctor Oscar me detuvo. Estela, no te fuerces. Si no puedes avanzar, camina despacio, siempre encontrarás una salida. De acuerdo, doctor Oscar, yo ya he encontrado la salida. Capítulo 13. Después de donar el dinero a la organización benéfica y regresar a casa, descubrí que la puerta estaba abierta. Se oían ruidos de golpes y destrozos, y un olor penetrante a humo llenaba el aire. Entré corriendo, presa del pánico, y vi a Julia de pie en mi sala. A su lado estaban aquellos amigos de Gabriel que antes se burlaban de mí. En la pared de mi sala, llena de fotos de Oliver, las habían quemado. Las habían quemado todas. No quedó ni una sola. Has vuelto antes de lo que esperaba. Julia estaba allí, orgullosa, disfrutando con entusiasmo de la expresión de mi corazón destrozado. No entendía, ya me había retirado de su vida y de la de Gabriel. ¿Por qué seguía sin dejarme en paz? Sacó una foto de detrás de su espalda. Era la foto familiar que el padre de Oliver nos había llevado a hacer cuando yo tenía 15 años. Extendí la mano para arrebatársela. Ella la esquivó. Estela, solo te la devolveré si te arrodillas y me pides perdón. ¿No estabas muy arrogante aquel día? Tú, un simple reemplazo. ¿Cómo te atreviste a golpearme? ¿Te crees que lo que digo es de adorno? Las lágrimas caían una tras otra por mi rostro, y todo mi cuerpo temblaba. Esa era nuestra única foto familiar. Después de tomarla, mis padres murieron. Desde que nos convertimos en familia, el padre de Oliver y él me trataron increíblemente bien, siempre dándome prioridad en todo. Incluso decían que, en esa casa, yo tenía un cariño único e irrepetible. Cada día, el padre de Oliver volvía a casa con algún regalo para mí, una brocheta de frutas caramelizadas, una caja de chocolate, algodón de azúcar con formas adorables, el afecto familiar que me faltó antes de los 12 años. Lo encontré todo en esa casa. Ya no era esa niña a la que insultaban por ser una huérfana sin padre, pero, quizás el cielo pensó que yo era demasiado feliz, y decidió quitarme todo ese amor. Cuando Oliver y yo organizábamos las pertenencias, vi en las notas del padre de Oliver: hoy Estela quiere comer pastel de esa tienda del sur de la ciudad cuando termine de trabajar con mi esposa. Recordar llevárselo. Incluso había puesto una alarma como recordatorio, pero esa alarma nunca volvió a sonar. A veces los extraño mucho, pero sabían que desde pequeña tengo miedo a la oscuridad y a los fantasmas, y aún así, ni una sola vez vinieron a mis sueños. Ni una sola vez. Capítulo 14. Julia, devuélveme la foto. Mi voz se quebró, suplicante. Ella rompió la foto familiar en pedazos, con crueldad en su tono. Después de volver aquel día, Gabriel estaba completamente distraído.
obsesionado con que tú lo habías usado como sustituto. Miraba tu foto en el teléfono, perdido en sus pensamientos. Cuando se emborrachaba, decía tu nombre. Tú eres solo mi reemplazo. ¿Con qué derecho? Investigué un poco, y encontré algo interesante. Estela, ¿no da asco? ¿De verdad te gusta tu propio hermano? ¿Asco? Esa palabra me atravesó como una cuchilla. Ella continuó. ¿Cómo puede alguien enamorarse de su propio hermano? Si te gusta tanto, ¿por qué no te mueres? Encima imitaste a otros buscando un sustituto. ¡Qué ridículo! ¿Por qué no te mueres? Esa frase se repetía una y otra vez en mi mente. Mis manos temblaban. Sentía como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera congelado. Oliver, ¿te daría asco? ¿Pensarías que soy sucia? ¿Cómo pude buscar un sustituto para ti? Te he profanado. ¿Cómo puedo seguir viviendo? No lo merezco. ¿Ya no me perdonarás nunca? Por el rabillo del ojo, vi el cuchillo de fruta sobre la mesa. Caminé hacia él, como si no tuviera alma. Pero Julia gritó, ¿qué están haciendo? Si se muere aquí, también nos meterá en problemas. Alguien me sujetó las manos. Me debatí con todas mis fuerzas. Las lágrimas nublaban mi visión. Suéltenme, suéltenme. Tengo que expiar mis pecados. Sujétenla bien. No puede morir tan fácilmente. En medio del forcejeo, el collar de mi cuello se rompió y cayó rodando al suelo. Capítulo 15. El collar. Dentro del collar también estaba Oliver. No podía perderlo también. Mordí con fuerza las manos de quienes me sujetaban. Por el dolor, me soltaron. Pero cuando corrí hacia adelante, Julia ya había llegado antes que yo. Pisó el collar con el pie. Se rompió, se rompió. Las lágrimas brotaron sin control. Solo sentía un zumbido en la cabeza. Era la última foto intacta. Oliver, soy tan tonta, tan inútil. Ni siquiera pude proteger algo tuyo. Finalmente perdí el control. La ira invadió todo mi cuerpo. Le di una bofetada a Julia y le apreté el cuello. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a tocar mis cosas? Ella tosía sin parar, su rostro enrojecido. Estás loca. Estela, suéltame. Cof, cof. ¿Soltarte? ¿Acaso mi foto volvería? El fuego en mi pecho ardía cada vez más fuerte, y la fuerza de mis manos aumentaba poco a poco. Julia ya no podía ni toser. Su cara se volvió de un rojo oscuro. Pero alguien se acercó por detrás y me sujetó, salvándola. Después de ser liberada, Julia se quedó tosiendo sin parar. Yo ya no le presté atención. Corrí hacia el montón de fuego para buscar la foto. Estaba ardiendo. Los fragmentos de vidrio en el suelo se clavaban en mis piernas. No me importó en absoluto. Metí las manos entre las llamas para buscar, pero en cuanto los tocaba, se convertían en cenizas. De verdad, ya no quedaba nada, nada. Cuando Gabriel entró, vio esa escena. Yo estaba arrodillada sobre los fragmentos de vidrio, sin sentir el dolor. Mis manos, enrojecidas por las quemaduras, seguían buscando desesperadamente entre el fuego. Al ver el caos en toda la casa, corrió hacia mí y me abrazó. Estela, cálmate. ¿Cómo podía calmarme? Me derrumbé en llanto. ¿Por qué me hacían esto? Todos mis recuerdos habían desaparecido. Suéltame, suéltame. Intenté liberarme de su agarre, luchando histéricamente entre sus brazos. Las lágrimas caían una tras otra. Todo mi cuerpo temblaba. Deja de llorar. ¿Quién es esa persona por la que estás así? Nunca has llorado por mí. Me abrazó con fuerza, acariciando mi espalda una y otra vez. Estela, siempre has sido tan fuerte, tan tranquila. ¿Por quién puedes llorar así? Deja de llorar. Sí, verte llorar, me duele. ¿Y no sabes por qué llora? Gabriel, tú también eres un sustituto. Julia pateó el collar roto hacia él. Gabriel se agachó para recogerlo, y vio al chico en la foto, con unas cejas y unos ojos parecidos a los suyos. Sus manos comenzaron a temblar sin control. Capítulo 16. Gabriel, mírala, ella nunca te ha amado. Julia se abalanzó frente a él, gritando con dureza. ¿Por qué crees que estuvo 5 años a tu lado de buena gana? Porque te usaba como sustituto. Tiene a alguien a quien ama. Cállate de una puta vez. No quiero saberlo, rugió Gabriel hacia Julia. Lárgate. Sí, Gabriel, yo soy tu verdadero amor. ¿Y me gritas por esta mujer? Julia, con la voz entrecortada, sollozó. ¿Qué tiene ella de especial? Gabriel, ¿cómo puedes tratarme así? Ya lo investigué. Ese hombre es su hermano. ¡Qué asco! Le gusta su propio hermano. Julia sonreía con una expresión casi enloquecida. Pero bueno, por suerte su hermano está muerto. Y bien muerto está. Una mujer como ella merece que nadie la ame. ¿Muerto? ¿Y bien muerto? En un instante, sentí que la sangre me hervía.
Nadie tenía derecho a hablar así de mi Oliver, de mi hermano. No sé de dónde saqué la fuerza. Me solté de los brazos de Gabriel y vi el cuchillo de fruta sobre la mesa. Lo agarré y me lancé hacia Julia. Pero, desgraciadamente, Gabriel se interpuso. El cuchillo se clavó en su hombro. Luego él me lo arrebató y lo lanzó lejos. Me sujetó los hombros con ambas manos. Estela, cálmate. Él ya está muerto. Aunque la mates, no va a volver. Un zumbido llenaba mi cabeza. Me tapé los oídos. No digas nada más. Lárguense. Aún así, la voz de Gabriel seguía llegando a mis oídos. Estela, enfréntate a la realidad. Él ya murió. Guardar todo esto solo te traerá más dolor. Sin esa obsesión, podrás seguir adelante. Recordé las palabras del doctor Oscar. Cuando un apoyo emocional desaparece de repente, es fácil que surjan problemas. Estela, los muertos no pueden volver a la vida. Sentí que algo dentro de mí se desprendía lentamente. Ya no tenía nada. Mis padres se habían ido. Oliver se había ido. Entonces, ¿por qué seguía viva? Gabriel seguía diciendo algo, pero ya no podía oírlo. Solo miraba, aturdida. La sangre roja que fluía de su brazo era igual a la primera vez que me hice daño. Empecé a marearme, y esta vez, volví a ver a Oliver. Escondí las cicatrices de mi muñeca y le hice un gesto con la mano. ¿Has venido a recogerme? Hermano, esta vez no me dejes. Sí. Capítulo 17. Tuve un sueño muy largo. En el sueño, Oliver había vuelto. Vestía de negro, apoyado bajo una farola. Pequeña Estela, mira, ¿quién ha vuelto? Tu hermano no te abandonará. Corrí hacia él y lo abracé. Lloraba sin poder detenerme. Me abrazó con ternura. ¿Por qué lloras? Sigo aquí. Acarició suavemente mi cabello. Igual que el día en que se fue. Estoy feliz de verte vivir bien, de verte esforzarte por crecer. Me dijo que había cumplido la misión, que había vengado a nuestros padres, que fingió su muerte para escapar. Nuestra Estela ha pasado por mucho todos estos años. Besó suavemente mi frente. Negué con la cabeza. ¿Cómo podía compararse mi sufrimiento con el suyo? Después, me llevó a ver a nuestros padres, hablando al viento. Pueden descansar en paz. Estela y yo todavía tenemos un futuro. No se preocupen. Esta familia aún tiene a alguien. Cada palabra que decía hacía que mis lágrimas siguieran cayendo. Papá, mamá, ahora pueden venir a mis sueños a verme. Yo también tengo muchas cosas que quiero contarles. Él secó mis lágrimas. He cumplido la misión. Prometí volver para casarme contigo. ¿Sigues dispuesta a casarte conmigo? Capítulo 18. Sí, quiero. Pero, ¿por qué su rostro se vuelve cada vez más borroso? ¿Y su figura cada vez más transparente? Oliver, no te vayas. Sí. Desperté llorando, pero lo que vi junto a la cama fue a Gabriel. Me sostenía la mano con fuerza. ¿Tuviste una pesadilla? Estuviste inconsciente 7 días. Voy a llamar al médico. Se dio la vuelta y salió. Yo solo miraba el techo, aturdida. Así que, solo había sido un sueño. Él no había venido a recogerme. El que vino fue el médico de familia. Gabriel me encerró en su villa en las afueras. Estela, tu estado no es bueno. Solo me quedo tranquilo si estás aquí. Su tranquilidad significaba restringir mi libertad, quitarme el teléfono y cortar todo contacto con el exterior, y encerrarme. Lo miraba con los ojos vacíos. No respondía a nada de lo que decía, y él no se enfadaba. Me pelaba fruta, me daba de comer, me contaba historias. Yo solo miraba en silencio por la ventana, imaginando si Oliver se habría convertido en un ángel, apareciendo allí y saludándome. A veces, cuando hacía buen tiempo, Gabriel me sacaba a tomar el sol. Sobre lo que pasó aquel día, no pregunté nada, porque yo misma estaba preparando un plan de venganza, así que me negaba a tomar la medicación, me negaba a los chequeos, protestaba en silencio contra su encierro, hasta que un día, Gabriel finalmente no pudo soportarlo más, sujetó mi mano y la apoyó contra su frente, con la voz ronca. Estela, por favor, di algo. Sí, no te tortures así. ¿Torturarme? Yo no lo sentía así. Cuando cerraba los ojos, podía ver a Oliver. Cuando despertaba, podía imaginar nuestra vida después de casarnos. ¿Para qué hablar con alguien irrelevante? Estela, ¿qué sentido tiene todo esto? Han pasado 5 años desde que murió. ¿Vas a seguir así, medio muerta toda tu vida? Mi indiferencia enfureció a Gabriel. Soltó mi mano y alzó la voz. Estela, nosotros también estuvimos juntos 5 años. A mí me dejas tan fácilmente. Me abandonas sin dudar. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Acaso no tienes corazón? Mis ojos se movieron ligeramente, mirándolo. Tú también me trataste como un sustituto. Si yo no tengo corazón, ¿acaso tú sí? Gabriel, no te entiendo. ¿Qué significa todo esto?
¿Por qué me tienes aquí? Él pateó una silla con furia. ¿Para qué crees que lo hago? Me he enamorado de ti, ridículo. ¿Verdad? Me enamoré de un sustituto. Ah, así que lo que sentía era injusticia. ¿Por qué? Siendo ambos sustitutos, él se enamoró, y yo no. Lo miré en silencio. Pero yo no te amo. Ni una sola vez lo hice. No terminó de escuchar y salió de la habitación. Capítulo 19. Gabriel volvió a alimentarme como si nada hubiera pasado. Tu casa ya ha sido redecorada. La he dejado tal como estaba antes. Gabriel nunca había ido a mi casa. ¿Cómo podría haberla restaurado? Me pasó una tablet. La miré de reojo. La pared de fotos del salón había vuelto. Estaba llena de fotos, pero eran fotos de Gabriel y mías. En todos estos años, nunca nos habíamos tomado fotos juntos, así que eran montajes. De repente, le lancé la tablet, temblando de rabia. ¿Quién te dio derecho a tocar mi casa? El borde de la funda rozó la cicatriz que tenía de antes y volvió a sangrar. Él simplemente se limpió con indiferencia, mirando la tablet rota en el suelo, y sonrió. Estela, tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Si 1 o 2 años no bastan, 3, 5, 10. Tengo tiempo para esperar. Gabriel, ¿estás enfermo? Sí, tú estás enferma. Yo también. Estamos hechos el uno para el otro. Se había vuelto loco. Mira, ya reaccionas emocionalmente. Me alegra. Estela, poco a poco olvidarás todo, y podremos empezar de nuevo. Observaba mi agitación como si fuera un espectáculo. Gabriel, dime, ¿qué quieres exactamente? Las lágrimas caían entre mis dedos. Una sensación de impotencia me invadía por completo. Él curvó los labios y extendió la mano para secarme las lágrimas. ¿Sabes lo que quiero? Aparté su mano. Quiero tu corazón. Capítulo 20. Mi corazón ya pertenecía a otra persona. Estela, esto no es justo. Pensé que cuando Julia volviera y te dejara, sería feliz, pero al verte irte sin dudar, lo único que sentí fue irritación. La llevé a ver a mucha gente. Traté de revivir nuestros recuerdos, pero lo único que aparecía en mi mente eras tú. Desde que te alejaste de mi vida, no puedo dormir. Investigué sobre tu Oliver, y me volví loco de celos. ¿Cómo puede un muerto tenerte por completo? Acarició suavemente mi rostro. Estela, soy una persona así de despreciable. Me he enamorado de ti, así que tú también tienes que enamorarte de mí. Era un loco. Cerré los ojos. Tras un largo silencio, hablé lentamente. Gabriel, voy a recuperarme bien. Y consideraré lo que has dicho. Al oír eso, me abrazó, acariciando mi espalda una y otra vez. Estela, olvidarás todo, y entonces tendremos un futuro. Le devolví el abrazo. Espérame. Sí. Desde ese día, cooperé con él en todo el proceso de recuperación. Tomé los medicamentos que debía tomar. Me hice los chequeos necesarios. Me esforcé por parecer que estaba volviendo poco a poco a la normalidad, interpretando para él el papel de alguien que empezaba a aceptarlo. Me abrazaba en el sofá para ver películas. Cocinaba para mí. Incluso, elegía vestidos de novia. Mira, ¿te gusta este diseño? Lo observé en silencio y asentí. Es bonito. Y cooperé. Me queda bien. Por fin se mostró feliz. Buscaré un momento para que el diseñador venga a tomarte medidas. Asentí obedientemente. De acuerdo. Estela, la última vez arruiné la propuesta. Esta vez no pasará. Está bien, como tantas veces antes. Cuando era un sustituto, fui dócil, tranquila, complaciente. A veces mostraba pequeños caprichos inofensivos. Así era más convincente, ¿no? Hasta que, 2 meses después de estar encerrada, finalmente encontré una oportunidad cuando bajó la guardia. Aquella noche, Gabriel volvió borracho y me abrazó murmurando. Estela, no puedo tocar a Julia. ¿Puedes entender mi situación? No respondí. Le di a beber un vaso de agua con algo añadido. Desbloqueé su teléfono con su rostro. Luego alejé a las personas que vigilaban la villa. Apagué el teléfono y lo tiré. Finalmente, lo até firmemente a la cama. Después, envié de forma anónima a las autoridades todas las pruebas que había reunido durante estos años sobre la evasión fiscal de su empresa. La asistenta solo venía cada 2 días para cuando lo encontraran. Yo ya habría terminado lo que tenía que hacer. Detención ilegal, evasión fiscal, que se prepare para la cárcel. Cuando me iba, Gabriel aún murmuraba en sueños. Estela, ¿podrías quererme un poco? Sonreí suavemente. Gabriel, no te amo, ni un poco. Tomé mis cosas y cerré la puerta. Capítulo 21. Por fin salí. Mandé a alguien a secuestrar a Julia. Mi venganza, tenía que hacerla yo misma. La tenían atada de manos y pies. Le arranqué la cinta de la boca. Ella gritó enseguida.
Estela, estás loca, ¿qué quieres hacer? Suéltame ahora mismo o te arrepentirás. Le di una bofetada. La agarré del cuello de la ropa y la arrastré hasta la tumba de Oliver. Destruiste lo que pertenecía a la persona que más amo. Tengo que devolverte golpe por golpe. Este lugar era una montaña desierta. Casi nadie pasaba por aquí. Julia por fin sintió miedo, pero aún se negaba a ceder. Estela, deberías morir. Crecimos juntos desde pequeños. ¿Por qué al final se enamoró de ti? Yo me fui solo 5 años. ¿En qué eres mejor que yo? ¿Cómo terminé siendo la herramienta que él usaba para provocar a otra mujer? Por tu culpa. Ese cabrón me abandonó. Rió de forma desquiciada y luego me miró con odio. Eres una huérfana, una bastarda sin nadie que te quiera. Un desastre. Ja, ja, ja. Fuiste tú quien trajo la desgracia a toda tu familia. Qué mala suerte tuvieron de tenerte. Saqué el cuchillo de frutas. Sin expresión, lo clavé en su pie. Pisaste mi collar. Gritó de dolor, su rostro deformado, rompiendo en llanto. Estás loca, una loca. Le sujeté la mano y presioné con el tacón de mi zapato sobre sus dedos, aplastándolos una y otra vez. Rompiste mi foto familiar. Quemaste las fotos de Oliver. Gritaba desesperada. Ah, Estela, te voy a matar. Le di otra bofetada. Quiso seguir hablando. Le di otra, y otra, hasta que la sangre salió de la comisura de sus labios, hasta que no dijo ni una palabra más. Solo me miraba con esos ojos llenos de odio. Sonreí levemente. El cuchillo se deslizó desde su cuello hasta su corazón. Desearía matarte. Ya estaba tan asustada que no se atrevía a hablar. Imité su expresión de antes y sonreí. ¿Tienes miedo de morir? Ahora te toca a ti arrodillarte y pedirme perdón. ¿No eras muy arrogante? Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ante alguien como yo, tranquila y fuera de sí al mismo tiempo, cualquier cosa podía pasar. Tenía miedo. Se arrodilló en el suelo, apoyando la frente contra la tierra. Lo siento, no me mates. Su voz temblaba, aterrada hasta el extremo. La agarré del cuello de la ropa y la arrastré hasta la tumba de Oliver. Díselo a él. Su rostro ya no tenía rastro del maquillaje refinado. Lágrimas, tierra y sangre se mezclaban, dejándola en un estado miserable. Gritó con todas sus fuerzas. Lo siento, señor, lo siento. Fue mi culpa. Tenía que sufrir tanto como yo. Solo entonces podía llamarse disculpa. Mientras yo no dijera que parara, ella seguía repitiéndolo, hasta que salió el sol, hasta que su voz se quebró y no pudo seguir hablando. La solté, no por bondad, sino porque Oliver era un héroe. No quería que, por mi culpa, su nombre se manchara ni un poco. Pero, después de hacer todo esto, me di cuenta de algo. La verdadera mancha era yo. Capítulo 22. Todo volvió a quedar en silencio. El viento de la montaña soplaba con suavidad, levantando la hierba salvaje del suelo, acariciando mi cabello. La niebla en las montañas lejanas se dispersó. La primavera regresaba a la tierra. Los pájaros volvían a sus nidos. Si tú regresabas, volveríamos a casa. Y si no regresabas, entonces iría yo hacia ti. Me acosté en la tumba que ya había cavado con antelación. A un lado dejé la carta de despedida. No investiguen. Es mi propia decisión. Lo siento por causar molestias a este mundo. Cuando tragué las pastillas, la luz del sol aún iluminaba mi rostro, cálida y suave, antes de que mi conciencia se desvaneciera por completo. Por fin pude ver claramente el rostro de Oliver. Antes, en mis sueños, nunca lograba distinguirlo bien, pero esta vez era completamente nítido, tal como en mis recuerdos. Siempre joven, lo observé con avidez, recorriendo sus cejas y sus ojos. Quise hablar, pero descubrí que las lágrimas ya llenaban mis ojos. Quería decir, hermano, ¿me culpas por no haber sido obediente, por no haber vivido bien? También quería decir, Oliver, he tenido otro novio, ¿te doy asco? Y también, eres tan bueno, yo no soy digna de ti. Mejor sigo este camino sola. Pero al abrir la boca, no salió nada, solo un sollozo ahogado. Él apartó la niebla y caminó hacia mí paso a paso, como la primera vez que nos vimos. Me acarició la cabeza con ternura. Su voz era clara, su sonrisa limpia. Pequeña Estela. Ya estoy aquí. Estos años han sido duros, ¿verdad? He venido a cumplir mi promesa, a casarme contigo. Con lágrimas en los ojos, apreté su mano con fuerza. Oliver, por fin puedo reunirme con ustedes. Qué bien se siente.